Y ya estamos grabando. Bien. Detalle con lo que vimos ayer. Estábamos viendo divisiones. Hice una modificación en los ejercicios complementarios de la unidad 2. Les recomiendo borrar el anterior, descarguen el nuevo. El punto 4, volví a armar los ejercicios de cero. Lo que sí creo que me quedaron muchos ejercicios. Ahora tienen 25 ejercicios de divisiones para hacer. En teoría, todos los ejercicios son sin fracciones. Así que se debería poder trabajar bien. Vamos a agarrar uno de ejemplo igual para de paso ver cómo es la resolución. ¿Cuántos Google Chrome hay ahí? Google Chrome, ¿qué? ¿Esto? No entendí la pregunta. Todos esos iconos. Ah, sí, el escritorio, todas las cosas que uso. Igual este es uno de los escritorios, tengo varios escritorios. Bien. Vamos a agarrar el H porque la H es muda. Bien. Ah, un detalle también antes de arrancar, el tema de los grupos. Yo a medida que me van indicando los grupos que van armando, yo estoy armando los grupos en el campus. De paso para que estén atentos, hasta ahora tenemos 3 grupos. En caso, aquellos que no tengan grupo, tenemos una opción de crear grupos automáticamente. Agarro los que no están en grupos y le asigno grupos al azar. El mismo campus es el que asigna los grupos, así que ahí ni yo meto mano. Es totalmente aleatorio para que no haya malos entendidos. Bien. ¿Cómo, profe, puede explicar de vuelta lo de los grupos? Ayer les comenté, tenían que armar grupos de 5 e ir avisándome quiénes eran los integrantes. Aquellos que no me manden mail con los integrantes estarían sin grupo y el campus después va a armar aleatoriamente. Esto sería para el martes que vamos a tener un trabajo práctico. Después van a tener que trabajar con ese grupo y seguramente el trabajo práctico que les dé lo van a tener que entregar para el sábado. Así tienen un par de días para hacerlo. Bien. Bien, vamos a revisar acá los polinomios. Tenemos el primer polinomio, este si nos fijamos, es de un polinomio de grado 5. Tenemos el primer término grado 5, grado 4, grado 3, grado 2. Si quisiésemos completar, nos faltaría el de grado 1 y grado 0. Bien, vamos a anotar esto. 18x quinta más 21x cuarta menos 27x cubo menos 27x cuadrado. Y sí, si se fijan, son todos divisibles por 3. Más 0x, más 0 podemos agregar el último si queremos. Ese es más opcional. Hacemos acá la L de la división y vamos a poner. Puedo hacerlo con otro color. Nada, lo dejo en rojo. 3x cubo menos 3x cuadrado. Y acá podemos agregar más 0x más 0. Vamos a ver para qué nos puede servir agregar esto al final. 3 menos 3 daría 0, pero ¿cómo es con las potencias? Es lo que venimos trabajando. Eso es el principio de la unidad. Eso es suma y resta de monomios. Bien. No nos vamos a ir por ese lado, porque vamos a ver el tema de la división. Si no, esto se va a hacer larguísimo. Arrancamos con el primer valor. Enrique pregunta si van a hacer... Sí, en teoría todos los resultados deberían darnos sin fracciones. Así que eso reduciría un poco la dificultad, porque justamente la idea de estos ejercicios es ver que sepan hacer la división. Fracciones se los tomo en un ejercicio de fracciones. Veamos, tengo 18, 18 dividido 3, ¿cuánto nos va a dar? 6, exactamente. Ponemos un 6. X quinta dividido X cubo, ¿cuánto nos va a dar? X cuadrado. Dividido X cubo. Resto las potencias, me quedaría X5 menos 3 es X cuadrado.
5 menos 3 es 2. Las Entonces- X daban siempre 1, ¿no? No. ¿A qué te referís con que las X dan 1? Antes dijiste que las X daban 1. No, que adelante de la X siempre hay 1. Eso. Ah, sí, siempre adelante de la X hay un 1. Repasemos las clases pasadas. Aprovechen el finde. Bien. 6x cuadrado nos queda entonces y ahora empezamos a multiplicar. 6 por 3 nos va a dar 18. X cuadrado por X cubo nos da X quinta. 6 por menos 3 nos va a dar menos 18. X cuadrado por X cuadrado nos va a dar X cuarta. Y podemos hacer los otros también. Estos como son 0 nos van a dar 0. Por eso es que el dividendo a veces no es tan necesario. Cuando son los últimos valores, como estos y estos, tal vez no es tan necesario completarlos. El problema es cuando es en el medio porque nos quedan espacios vacíos. En este caso, si multiplico, esto nos va a quedar más 0x cubo más 0x cuadrado. Hacemos la resta. Y bien, esto, 18 menos 18, sabemos que es 0, este se va. Y acá tenemos 21 menos menos 18. 39 sería. 39 dice Pablo, a todos les dio igual. 39. Sí, sí. Recuerden que como tengo menos menos, es como sumarlo, 21 más 18. Y esto va a ser positivo. Las X quedan así porque esto es una resta. No cambian los valores de la X. Y estos que son 0, directamente bajo los valores. Menos 27x cubo, menos 27x cuadrado. Y bueno, podemos completar más 0x más 0. Vamos con el siguiente valor. 39 tengo acá. 39 dividido 3, ¿cuánto va a ser? Perdón, el primer 3. 13. 13. 13 en este 13. caso positivo, porque los dos son positivos, entonces va a ser más 13. ¿Y qué potencia le tendría que poner a la X? Un 2. Un 2. Fíjense que acá tenemos X cuarta y lo estamos dividiendo por X cubo. Si tengo X cuarta dividido X cubo, X sería 4 menos 3, nos va a dar X a la 1. Así que quedaría 13X. Bien. Ahora empezamos a multiplicar. 13 por 3, sabemos que es 39. X por X cubo va a ser X cuarta. 13 por menos 3 nos va a dar menos 39. X por X cuadrado nos va a dar X cubo. Y los otros son 0. Más 0x cuadrado, más 0x si queremos completar. Ahora vamos a restar. El primero siempre nos va a quedar 0, que es nuestro objetivo. Y ahora tengo menos 27 menos menos 39. ¿Cuánto nos daría? 12. 12, positivo, ¿no? Sí. A Sí. todos le da lo mismo. Sí. Fíjense, con menos menos es como hacer 39 menos 27, si lo queremos ordenar. Le pongo el más porque había puesto el 0. La X queda igual porque esto es una resta, no cambian las potencias. Y el resto, bueno, nos da 0, así que acá vamos a bajar el menos 27x cuadrado, más 0x, más 0, así lo dejamos completo. Bien, fíjense de qué grado es este polinomio que nos está quedando acá. De grado 3, ¿no? De grado El tercer grado. Y el divisor que tenemos, ¿de qué grado es? 3 también. Grado 3. 3 Tercer también. grado. Es el mismo grado, todavía puedo dividir. Creo que alguien iba a hacer una Profe, pregunta. Sí, yo. ¿Por qué quedó más 12x al cubo? No entiendo esa parte. porque acá es menos 27
menos menos 39. Ajá. Esto, como tengo menos menos, esto es lo mismo que decir menos 27 más 39. Que es lo mismo que decir 39 menos 27. Ah, listo. Acá, bueno, ya es una resta de última, puedo ponerlo como 39 menos 27, creo que esta es la mínima expresión de una resta. 9 menos 7 nos daría 2, 3 menos 2 es 1. Ah, listo, dale. Gracias. Uy. Bien, dijimos entonces, esto es grado 3, esto es grado 3, puedo hacer una división más todavía. ¿Por qué una más? Porque yo ya sé que en la siguiente me va a quedar x cuadrado y es de menor grado. Bien, tengo 12x cubo y tengo 3x cubo. ¿Qué número? 12 4. dividido 3, ¿cuánto nos va a dar? 4. 4. Positivo, ¿no? Porque los dos son positivos, entonces Sí. más 4. X cubo dividido x cubo no tendría x. Entonces nos queda 3 por 4, esto va a ser 12. 12, x cubo. Este es negativo, así que lo pongo negativo. 3 por 4 de vuelta, esto es 12. X cuadrado, y el resto es 0. Vamos a hacer la división. Restamos. ¿Y esto qué nos va a dar? El primero siempre va a ser 0, y acá tengo menos 27 menos menos 12. ¿Cuánto nos va a dar eso? 15. 15. ¿15 positivo o negativo? Positivo. Negativo. 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 Guarda ahí el que dijo positivo. Esto es menos 27 menos menos 12. Esto es lo mismo que 12 menos 27, si queremos poner el positivo primero. Esto nos va a dar menos 15. Siempre que hayan dudas ahí con las restas, pueden escribirlas a un costado, como yo estoy haciendo para mostrarles. Es más fácil de visualizar. Pero bueno, cuando ya tengan mucha práctica con sumas y restas, esto va a salir más fácil. Dijimos acá queda menos 15x cuadrado. Y el resto es 0. Ahora, acá nos queda un término de grado 2, el cual no podríamos dividir porque este es de grado 3. Así que ahí terminaría nuestra división. Esto va a ser el resto, 15x menos 15x cuadrado. Esto es el resultado de la división. ¿Y esto cómo podemos expresarlo? Si yo quisiese mantener esta igualdad, vamos a expresarlo diferente a como lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo puedo expresar esto como una igualdad después de la división? Y el resultado sería Calculando todo. 6x cuadrado más 13x más 4, que es el resultado de la división, más el resto, que es menos 15x cuadrado, dividido nuestro divisor, que sería 3x cuadrado, 3x cubo, perdón, menos 3x cuadrado. ¿Por qué lo expresamos de esta forma? Esto es lo que pude dividir de esta división que plantea el ejercicio. El resto es una parte que no puedo dividir, por lo cual va a quedar expresado como fracción. O sea, es el resto que teníamos dividido este polinomio que no nos alcanzó para poder seguir dividiendo. Esta es una segunda forma de expresarlo. La clase pasada vimos una, esta es la segunda. Las dos significan lo mismo, simplemente son diferentes formas de escribirlo. Cada uno use la que le quede más cómodo. Depende de la bibliografía. La más común usada hoy en día es esta última que les muestro. En el cuadernillo tenemos la otra. De vuelta, son totalmente válidas. Acá igual hay una operación más que podríamos hacer,
Le voy a mostrar qué otra operación podríamos hacer, no es requisito para este ejercicio. Sí, Yo lo que hice fue al 18 lo dividí por 3 y como es Ujú. una división, los exponentes se restan. Después al resultado que me dio, lo multipliqué por todo lo que el 3x al cubo menos 3x al cuadrado. es lo que hicimos en el primer paso. Bueno, sí, es que normalmente yo cuando lo hice, lo puse abajo como, o sea, abajo de el resultado final, que sería. Ahí tendríamos que ver. Si lo que expresás vos después lo podés resolver y te da lo mismo, no habría Sí. problema. Sí, me pasó. Y estoy un poco enfermo también, así que tengo medio la voz. ¿De dónde salió el 3x cuadrado menos 3x cuadrado que está bajo el menos 15? Este número es el denominador que teníamos. Todos estos valores los estoy dividiendo por este polinomio. Ahora, después nos queda una resta que yo no puedo seguir dividiendo. Entonces, listo. Ese resto que nos quedó va a seguir siendo dividido por el denominador que teníamos, porque no puedo resolverlo de otra forma. Lo mismo pasaría con números. Si yo tengo, por ejemplo, 13 dividido 3, yo esto podría expresarlo como 12 tercios más 1 tercio. 12 tercios lo puedo dividir, entonces esto sería 4 más 1 tercio. Esa parte que no puedo dividir queda, o sea, sigue siendo dividido. Lo que estamos haciendo es expresarlo de esta forma. Los ceros que aparecen al principio, y 18 menos 18 es 0. 39 menos 39 es 0, y 12 menos 12 es 0. Creo que me faltó. Los noto muy perdidos. O no, Profe, todos se conectaron tarde. Diga. la única duda que me quedó fue el más 21 menos 18. Que da más 39. Eso. Es 21 menos 18. Pero que primero hace más 21 menos y lo deja como negativo. 21 menos 18. Ah, listo. Estoy restando. Que algunos números tengan signo positivo y otros negativos. Y bueno, es la propiedad de cada, es cómo se identifica cada número. Algunos se identifican como positivos y otros como negativos. Si yo los resto, tengo que respetar cómo se identifica cada número. No puedo obligar al menos 18 a ser positivo porque sí. Ahí entendí que el menos 18 primero le hace con el menos por menos allá. Claro, porque yo estoy restando. A 21 le resto menos 18. Listo, gracias. Tema ahí que venimos del secundario donde estamos acostumbrados a que siempre restamos números positivos. Y acá, bueno, empezamos a restar también números positivos con números negativos. Recordemos que el menos, que siempre lo interpretamos como una resta, es un signo que indica si un valor es positivo o negativo. Profe, tengo una duda. Sí. En la última fracción de la que no se puede dividir, Ujú. la parte del numerador, ¿por qué obviaste la X? La ¿Qué X de... Porque está el 15 elevado X al cuadrado y no faltaría la X después. ¿El 0x que puse acá? Sí. Sí, pero ¿cuánto es 0 por x? Lo sé. 0. 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Si quieren, podemos poner más 0. Pero sería redundante.
Es más, puedo poner una cantidad infinita de más ceros después del número y va a seguir siendo el mismo número. Claro que no me alcanza el espacio. Si no les pongo Dale. 15 más ceros después. Gracias. ¿Podés multiplicar 1.000.000.000 de estrellas por 0 o vas a quedar con 0 No, estrellas? multiplicar por 0 no se puede. Si multiplico por 0, me da 0. Puedo sumar por 0. Eso de la unidad 1. Recordemos, en la suma, el neutro es el 0 y en la multiplicación el neutro es el 1. Guarda con eso, repasemos lo que venimos viendo porque eso es contenido ya visto. Bien. Preguntaban en el chat recién cuál era la otra forma de expresar los resultados. Eso está acá en el cuadernillo. Acá. Acá tenemos expresado con letras cada uno, el numerador, el denominador, el resultado y el resto. Y lo podemos expresar como que el numerador es igual a el denominador por el resultado de la división más el resto. Las dos cosas significan lo mismo. Fíjense que yo en realidad lo que hice, no le voy a cogerlo completo para que vean qué es cada cosa. Lo que estaría es subiendo lo que está la fracción, digamos, ¿no? En ese caso. Claro, yo lo que hice fue expresar, si respeto a las letras, para que veamos la diferencia, hice P de X dividido Q de X es igual a C de X más R de X dividido Q de X. Ahora, estas dos cosas significan lo mismo. Fíjense que si yo escribo acá P de X igual a Q de X por C de X más R de X, acá respetando esto, ¿no? Y agarro y a todo lo divido por Q de X. Ambos términos, ambos miembros, los estoy dividiendo por Q de X. Entonces, estos mantienen la igualdad. Podríamos llegar a hacer así, y acá pongo también Q de X. Yo, si le hago la misma operación a ambos miembros, la igualdad se mantiene. Fíjense que acá me va a quedar P de X sobre Q de X, o sea, P de X dividido Q de X, igual a Q de X con este Q de X se cancelarían. Tendría que separarlo de la resta. Lo separo acá. Recuerden que si yo tengo 2 más 3 sobre 4, es lo mismo que decir 2 cuartos más 3 cuartos. Por eso acá puedo separarlo, porque estoy separando esta suma del numerador. No Sería puedo la hacerlo con el relación. denominador. Si yo tengo 2 sobre 3 más 2, esto no puedo poner 2 sobre 3 más 2 sobre 2. Esto sería una desigualdad. Esto no se puede hacer. Sí puedo separar cuando es el numerador la suma. ¿Bien? Ahí se Esas anula cosas la Q. vayan tomando nota porque estamos resumiendo todo el secundario, así que cada cosita que voy diciendo hay que ir anotando, digamos, lo que no recuerdan o lo que no sabían. Acá la Q de X con la Q de X se cancelan. Y nos queda C de X más R de X sobre Q de X. Que es lo mismo que tengo acá. Fíjense que es exactamente lo mismo. Por eso les digo que las dos formas de expresarlo serían correctas. Ustedes eligen cuál les queda más cómodo. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tipo de divisiones? Perfecto. Vamos a regla de Ruffini. Bien, guarda que la regla de Ruffini no podemos usarla para cualquier tipo de división, solamente podemos hacerlo cuando un polinomio en X, cuando vamos a dividir un polinomio en X por el binomio X menos A. Veamos acá.
acá tenemos un ejemplo. Vamos a hacer la división de este polinomio. Siempre hay que completar los polinomios cuando hacemos divisiones. Y esto solamente va a servir cuando tengo x menos un número en el dividendo. Si acá tuviese x más 1, ya no podríamos usarlo. Y si tuviese un x cuadrado, o si tuviese cualquier cosa que no sea x menos a, no podríamos usarlo. Es muy específico. Bien. Vamos directamente a resolver. Si nos podemos leer eso, se va a marear todo. ¿Cómo resolvemos esto? Primero hacemos una L. En matemática las L's están en todas partes. Hacemos acá una L. Y lo que vamos a hacer, esto es mecánico y siempre se va a hacer de la misma forma. Tengo acá menos 2. Voy a ponerlo acá con el signo cambiado. 2. Y voy a anotar cada uno de estos números respetando su signo. Esto lo van a ver igual en el cuadernillo, cualquier cosa. Entonces anoto, tengo 5, no voy a anotar acá las potencias, las variables, las x, las incógnitas o las variables, simplemente los números. 5, menos 6, menos 9, más 7 y más 2. Y ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Bien, el primer número va a bajar, es 5. Multiplico, 5 por 2 nos da 10. Y el valor que tengo acá lo sumo con el que tengo arriba. Menos 6 más 10, ¿cuánto nos da? Menos 6 más 10. Ya, 4. 4. 4, profe. Si yo les digo menos 6 más 10, ustedes mentalmente pueden decir es 10 menos 6. Nuestra mente ya viene preparada para hacer restas de positivos menos negativos. Es más fácil que su cerebro entienda 10 menos 6 a que entienda menos 6 más 10. Entonces, y esto es lo que hacemos muchos, o por lo menos personalmente yo lo hago, si me dicen menos 6 más 10, digo 10 menos 6. Y ahí la cabeza se encarga. No, si el polinomio no es divisible por el dividendo, no puedo hacer la división. La misma oración te lo está diciendo, no es divisible. Ruffini sirve para hacer divisiones mucho más fáciles. Nada más. Y caso muy específico. Creo que lo ponemos porque, nada, es para agregar contenido. ¿Cuándo van a usar Ruffini? En el examen. No tengo más para decirles. Yo no armo el programa, así que no queda otra que aceptar que hay que saber estas cosas. Si me escuchan en la universidad me matan. Bien. Ahora multiplicamos. 2 por 4 va a ser 8. Menos 9 más 8, ¿cuánto va a dar? 1. Menos Menos 1. 1. Menos 1, guarda. Porque el 9 es mayor que el 8. 2 por menos 1 nos va a dar menos 2. 7 más menos 2 nos va a dar 5. 2 por 5 da 10. 10 más 2 nos va a dar 12. Bien. Ahí terminaría. Este 12 que tenemos acá va a ser el resto. Y esto va a ser el resultado de nuestra división. Entonces, nosotros esto lo podríamos expresar ahora. ¿Cómo se expresa además? Voy a poner acá el enunciado. Ponemos igual. Bien. El resultado va a ser cada uno de estos valores con la variable, pero a la variable le vamos a restar 1. En vez de empezar en x cuarta, vamos a empezar en x cubo. Entonces, 5 va a ser 5x cubo más 4x cuadrado menos x más 5 más 12 dividido x menos 2. Profe, Sí, ¿por qué arranca en cubos? porque es un grado menor que el ejercicio original que teníamos. Como yo estoy dividiendo por x menos 2, esta x le va a sacar una potencia a cada uno.
Ah, ahí va. Entonces, si era grado 5, empezamos en grado 4. Si era grado 3, empezamos en grado 2. Y esto nos debería dar lo mismo que acá el ejercicio. 5x cubo más 4x cuadrado menos x más 5 más 12 sobre x menos 2. Fíjense que igual también el apunte también va cambiando la forma en que lo expresa. Antes lo expresábamos con esta forma y ahora este resultado lo expresa de esta forma. Esto también lo podríamos expresar de la forma anterior. Recuerden que significa lo mismo. No hay discusión en eso en matemática. No hay más que hacer. Bien. Ahora, ¿podríamos hacer esta misma división, pero en vez de x menos 2 tener x más 2? Vamos a comprobarlo. Veamos. ¿Qué pasa si tengo? No se mueve, ¿no? Ahí está. Acá voy a cambiarle y voy a poner más. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer nuestra L. Vamos a poner los números. En este caso voy a poner menos 2 acá. Y vamos con 5, menos 6, menos 9, más 7, más 2. Baja el 5, 5 por menos 2 es menos 12. Menos 6 más menos 12, esto nos va a dar menos 18. Profe, Sí. el 5 por menos 2 es menos Es 10. 10. Sí. Perdón. Bien. No sirve. Tenemos, hoy somos 95, hoy somos menos. Se ve que ayer se asustaron mucho. Bien. Menos 6 más menos 10 nos va a dar menos 16. Multiplicamos, esto nos va a dar 32 positivo. Menos 9 más 32, esto nos debería dar 23, ¿no? Sí. Por menos 2 nos va a dar negativo 46. Le sumo 7 y esto nos da menos 39, ¿no? Sí, menos, a mí me dio igual menos 39. Bien. Sí, menos 39. Multiplico por menos 2, esto nos va a dar positivo. Y esto nos debería dar como 78. 78. Bien. 78. 78 más 2 nos da 80 como resto. Bien. En este caso lo vamos a expresar como hacíamos antes. A ver si hacemos acá ayuda a memoria. Vamos a copiar esto. Esto lo vamos a poner un poco más chico, acá a un costado. Así tenemos con qué recordar y no estamos haciendo en el aire. Y yo voy a expresar este resultado. ¿Lo puedo achicar? No, no me puedo. Bien, directamente voy a después del igual. Así no escribo todo el ejercicio de vuelta. Nos dice que es Q, que era nuestro dividendo, nuestro divisor, o sea, x más 2, por el resultado. El resultado sería, esto era grado 4, pasa a grado 3. 5x cubo menos 16x cuadrado más 23x menos 39 más el resto que es 80. Y esto nosotros podemos verificar si realmente está bien esta división. Enrique pregunta si van a tener que hacer Ruffini y la división normal o con una de las dos basta. Buena pregunta. A ver. Multiplicaciones. No, acá pusimos resolver los polinomios por distintos medios y nada más. Lo que sí en los complementarios, sí les puse acá uno que es específico para hacer con regla de Ruffini.
Lo que sí no vamos a hacer los que tienen más de una variable. Este año no nos vamos a meter en más de una variable. Por suerte son los dos últimos, después los tengo que borrar. Y acá ya me estoy adelantando con la conclusión que queremos hacer. Hagan como si no vieron eso. Bien. Bueno, anécdota que nos muestra Federico. Algún día alguien va a tener que explicarnos qué significa el pan en los mensajes. Sí, en las escuelas de anatomía, en lo que es medicina, siempre se hace que estén en una morgue, digamos, no sé si es en primero o en segundo año. Y sí, hay muchos que se descompensan y abandonan la carrera porque no les da. No sé si es la mente o el cuerpo, pero bueno, hay gente que ve sangre y se desmaya, o ve que sale una tripa y se desmaya. Recuerden, siempre es importante, si a alguien le mutilan una mano, es agarrar la mano, ponerlo en frío y ir al hospital a ver si se puede volver a insertar. Con la mayoría de los miembros funciona, excepto la cabeza. Si les cortan la cabeza, no se puede volver a injertar en el cuerpo. Dato, nada más. Salvo que sean vivos, como la suegra. ¿Cómo? Sí, torniquete, no se recomienda hacer torniquete. Si se amputa una mano, sí habría que hacer torniquete, eso no queda otra. Pero nunca hagan torniquetes sobre heridas, siempre hay que presionar sobre la herida expuesta para ir conteniendo la hemorragia, cosa de que la sangre coagule y pueda cicatrizar. Torniquete no, porque el torniquete puede llegar a hacer que perdamos extremidades. Y rellenar la herida. Sí, no me voy a poner a dar clases de paramédico, ya demasiado que tengo que rendir esos exámenes. Bien, ¿cómo me fijo si esto que yo estoy planteando, o sea, si esto serviría con positivos y negativos o solo con negativos? Vamos a ver si esta división que hicimos, en donde en teoría los pasos que hicimos están bien, voy a multiplicar estas dos cosas, estos dos polinomios, y vamos a ver el resultado. X por 5x cubo nos va a dar 5x cuarta. Voy a hacer primero todo con la x y después hacemos todo con el 2. X por menos 16x cuadrado nos va a dar menos 16x cubo más 23x cuadrado menos 39x. Lo puse como potencia. Esto sería con la x. Ahora vamos con el 2. Nos quedaría más 10x cubo menos 32x cuadrado más 46x y 39 por 2, ¿cuánto nos va a dar? ¿78? Sí, 78. Menos 78. Claro. Sí, nos tendría que dar menos 78 porque más 80 nos va a dar el más 2 que teníamos arriba. Ya vamos haciendo trampa. Bien. Esto voy a ver de levantarlo un poco. Esto lo podría subir. Profe, consulta. Sí. ¿El menos 78 de dónde salió? No entendí eso. Disculpa. Menos 39 por 2. Ahí va. Simplemente hicimos multiplicación de dos polinomios justamente para verificar que se cumpla la igualdad con el numerador. Veamos. X cuarta tengo uno solo, así que acá nos va a quedar 5x cuarta. X cubo tengo menos 16 más 10. Nos va a dar menos 6x cubo. X cuadrado tengo 23 y menos 32. ¿Cuánto es 23 menos 32? Menos 9. Menos 9. Menos 9x cuadrado. Y tenemos menos 39 más 46. ¿Cuánto nos va a dar? Más 7. Exacto. Es más, tienen los resultados acá arriba.
Pero sí, estamos haciendo la comprobación. Por último, tenemos los que no tienen X, que serían menos 78 más 80, que era el resto. Y esto nos va a dar más 2. Fíjense que el resultado que obtuvimos es igual al numerador que teníamos. Entonces, lo que demostramos acá es que Ruffini lo puedo aplicar. No importa si es X más A o X menos A. Lo que sí es importante es siempre cambiar el signo. Si tengo más 2, acá pongo menos 2. Y si tengo menos 2, acá pongo 2 positivo. Simplemente eso. ¿Dudas con Ruffini? Mucho más sencillo que el método anterior, ¿no? Sí, profe. Ruffini, Más sencillo al hueso. Sí, derecho. Ruffini se aplica solamente si tenés un negativo en el divisor, ¿no? No, solamente si tenés X menos un número o X más un número. Ah, ahí va. Porque habías dicho también si tenía una potencia o algo no se podría hacer, ¿no? Exacto. Si yo lo tuviese dividiendo por X cuadrado menos 1, no podría hacerlo Claro. porque no es X menos 1, es X cuadrado. X cuadrado, claro. Ahí hay que hacerlo con el método anterior. Perfecto. Es más, por eso acá todos los ejercicios que tenemos son X más o X menos. No hay nada más. Estos dos últimos los voy a borrar. Bien. hay uno que tiene fracción, no pasa nada con este, profe. Y va a quedar con fracción. Ruffini no es tan complicado. Sí cambié los otros del ejercicio 4 porque esos se habían ido un poco de mambo. No me alcanzaba la hoja ayer ya. Y acá es poner un tercio y después, fíjense que es poner la tablita y es sumas y restas. Y una multiplicación. Y se resuelve en una sola tabla. No es que tengo más tablas ni nada. Se resuelve en una sola tabla. Profe, una consulta entonces. Cuando es arriba el X menos 2, cuando pasa a la T, ¿se le cambia el signo? Exacto. Ok, gracias. Adiós, no, todavía sigue la clase. Ruffini un No, grupo. gracias. Lucas pregunta cuál va a ser obligatorio. Y los dos. Es más, este ejercicio también lo podrían resolver con el método anterior. Y daría el O mismo sea, resultado. básicamente tenemos que saber hacer los dos, en el caso que se plantee. Sí. Después vamos a ver, si nos llevamos bien hasta el día del examen, tal vez les pongo un ejercicio que pueda hacerse por Ruffini y estamos todos contentos. Vamos a ver eso. Para el trabajo práctico, sí, van a tener de todo. Justamente, además van a ser 5. Bien. Profe, Sí. ya que tocó eso, consulta. Ya teníamos un grupo que es de 6, ¿no pasa nada? ¿Lo podemos hacer igual? Y van a terminar en grupos aleatorios. O sea, ¿cómo? No O sea, podemos porque, hacerlo de 6. no, porque dice que sí o sí es de 5, por eso a eso se refiere. Vos me estás Ok, ok. diciendo, yo dije grupos de 5 y vos me decís que 5 es igual a 6. Si me podés demostrar que 5 es igual a 6, te dejo estar en un grupo de 6. Dale, dale, gracias. Es la clásica que hacían en las clases. Bien. Eso no les queda otra. No es como el secundario. En la universidad se dice grupos de 5 y son grupos de 5. No hay otra. Porque si no, después el docente podría usar lo mismo en su contra después. Sí, el tema es cuando los grupos, no sé, están todo el grupo de 5 y queda uno solo, bueno, nada. Sí. Bueno, si alguno queda solo es el que no encontró el grupo. Le Claro, buscaremos ese es cuando la no damos alternativa. números. Pero todavía no estamos seguros de cuántos alumnos son, así que... No se puede saber todavía. Claro, El primer por turno si hubo Por lo como menos 200 inscritos profes. hay 161. Así que sí, un grupo aleatorio va a ser de 6 personas. Pero el aleatorio. Que encima también nos va a traer problemas porque seguramente de los aleatorios ya hay gente que no está viniendo. Somos 95 presentes hoy, por ejemplo. Pero bueno, en el peor de los casos,
alguno que no consigue grupo terminará siendo solo porque las otras 4 personas no existen. Igual todo esto que lo hacemos en grupos en realidad es para yo reducir la cantidad que voy a tener que corregir. Esta unidad no la puedo poner en el campus automático, así que me van a entregar cada grupo un trabajo escrito que yo voy a corregir personalmente uno por uno. Si yo hiciese que todos lo entregasen individualmente, tendría que corregir 160 trabajos prácticos en un día. Y no, tampoco los quiero tanto. Los quiero lo suficiente como para corregir de grupos de 5. Ahí estamos. Bien. Teorema del resto. A través de este teorema se puede conocer el resto de una división sin necesidad de resolver dicha división. Por otro lado, permite verificar si la división está resuelta en forma correcta. Ahora, hay un problemita con esto, que el divisor tiene que tener la misma forma que vimos con Ruffini. O sea que el teorema del resto nos serviría solamente cuando hago Ruffini. Lo que nos dice el teorema es que el numerador es igual a C, recordemos que C habíamos puesto por acá, C es el resultado, por X menos A más R. Bien, si el divisor tiene la forma X menos A, P va a ser A, y si tiene X más A, va a ser P en menos A. Vamos a ver esto. Esto en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. El ejercicio que tenemos acá de ejemplo sería este. ¿Y qué es lo que está diciendo? Primero, vamos a entender qué es P de A. Nosotros habíamos dicho que una función puede llamarse P de X. Y que esto sea, por ejemplo, 3x cuadrado más 2x. ¿Bien? Acá dicen gracias a ambos. Creo que recién estaban... Bien, creo que no tengo nada que responder en el chat. Bien, eso es bueno. Bien, esta X que está entre paréntesis, lo que nos está indicando es qué variable tengo en la función. En este caso es X, por ende yo en la función solamente voy a encontrar como incógnita letras X. Ahora, yo puedo decir P y entre paréntesis poner un valor. Por ejemplo, 2. ¿Qué va a hacer este 2 que pongo entre paréntesis? Reemplazar todos los valores de la X por 2. Entonces nos va a quedar igual a 3 por 2 al cuadrado, porque era X cuadrado, más 2 por, y en este caso de vuelta, 2 porque tenía una X. Entonces esto yo lo puedo resolver y 2 al cuadrado es 4 por 3 es 12, más 2 por 2 es 4, esto nos va a dar 16. Entonces, cuando yo tengo P de X, estoy hablando de cuál es la variable con la que trabajo, y si pongo un número entre paréntesis, reemplazo las variables por ese número. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Si en la división tenemos X menos A, o sea un número negativo, reemplazo las X por A positivo, le cambio el signo. Y si tengo más A, reemplazo las X por menos A, le cambio el signo. Veamos en este ejemplo. Yo tengo 2x cuadrado menos 3x cubo menos 1 más 1 medio. X. Primero esto podríamos ordenarlo porque nos gusta ordenado si tenemos TOC. Y ahora para ver cuánto sería el resto de esta división, agarro. Tengo acá menos 1/3. ¿Por qué valor deberíamos reemplazar entonces a la variable? Positivo. Positivo. X, Entonces voy a poner P en 1/3.
igual a menos 3 al cubo. Voy a poner un tercio al final, así no ando cambiando de color a cada rato. Y acá sería un tercio, un tercio, un tercio. Ahora tendríamos que resolver. Un tercio al cubo sería 1 sobre 27, ¿no? Sí. Por 3 nos quedaría menos un noveno. Sí. Más. Acá tendríamos un noveno, porque es al cuadrado. Esto nos va a dar 2 novenos. Más, esto va a ser un sexto, menos 1. Profe, ¿por qué un noveno? Menos un noveno. Un tercio al cubo es 1 sobre 27. Sí. Bien. Multiplicado por 3 nos da menos 3 sobre 27. Y si simplifico, ¿cuánto me queda? Menos un noveno. Menos un noveno. Hay una trampa acá. Yo como ya sé que esto es 3 por 3 por 3, es 3 veces, y acá hay un 3 en el numerador, cancelo un 3 con uno de esos 3 y me queda 3 por 3 abajo. Pero no voy comentando esas cosas porque eso puede marear a aquel que está un poco más aprendiendo todavía un poco cómo funciona este mecanismo. Bien, esto ahora deberíamos buscar un factor común. En realidad estos dos ya los puedo sumar. Menos un noveno más un noveno es un noveno. Más un sexto menos 1. Esto va a ser igual a... Menos 13 sobre 18. Genial, menos 13 sobre 18. No podemos simplificar porque el 13 es primo. Igual tengamos acá trampa, acá dice menos 13 sobre 18, ya está resuelto. Lo que sí voy a aprovechar y les voy a dar... a ver, voy a hacer que ustedes hagan en sus casas ahora este ejercicio, esta división. Pueden usar Ruffini, sería más rápido. O pueden hacer la división común como habíamos hecho ayer. A decisión de ustedes. ¿Cuánto tiempo les damos? ¿5 minutos o 10 minutos? Media hora. 40 minutos. A ver, son justo 7:30. 8 minutos. No, Bueno, 10 minutos. no, se me parte la cabeza. 19:40, volvemos. Así les dejo para que hagan. Intenten no irse. Aprovechen para hacer el ejercicio. 10 minutos creo que está bien. Y vamos a ver qué resultado les da. De paso hacemos puesta en común a ver si a todos llegan al mismo resultado. Les recomiendo aprovechar este momento para resolverlo realmente ustedes, porque es parte de practicar, ¿no? Después, bueno, si no tendrán que hacerlo solo. El que está marcado en rojo, ¿no? El que habías dicho, ¿no? El de recién. El que acabamos de calcular, el resto, Sí, sí. Ok. hagamos la división. Veamos cuánto Dale. da esa división. Y vamos a comprobar qué obtenemos ahí. Esto es como si les pusiese algo en el pizarrón y lo hacen en sus carpetas. Nada más que acá no estoy para mirarlos feos mientras hacen el ejercicio. Bien. Profe, Minutos, ¿hacemos Ruffini o cuál? el que usted quiera. Hay que hacer esa división. Bien. Hasta y 40 damos tiempo. Vamos a mutear todos los micrófonos. Así no interrumpimos mientras hacen el ejercicio. Cuando volvemos, vuelvo a habilitar los micrófonos.
Bien. Veamos cuánto dio el resultado. Vamos a copiar el enunciado. Entonces, ¿cuánto les dio esta división? ¿Alguien que quiera dictar? Ahí yo la escribí, profe, en el chat. Bueno, vamos a usar esa. Menos 3x cuadrado más x más 5 sextos más menos 13 sobre 18 dividido x menos 1/3. ¿Todos podemos llegar a este resultado? Enrique dice que no le dio el resultado. No, a mí no me dio eso. Sí, profe. Algunos sí, algunos no. Vamos a probar, vamos a hacerlo con Ruffini, más rápido. Recuerden cuando hacen con Ruffini que hay que ordenar primero. Si no lo ordenaron, no les va a dar. Ah, no sé quién. Bueno, ahí está. Veamos. Esto ordenado nos quedaba menos 3x cubo más 2x cuadrado más 1/2 x menos 1. Hacemos la t. Vamos a hacerla acá. Vamos a poner este valor con el signo cambiado, 1/3, y vamos a escribir los números que teníamos. Menos 3, más 2, más 1/2, menos 1. Estos más, podríamos no ponerlos, los pongo para que quede bien claro que son positivos. Baja el menos 3, menos 3 por 1/3 es menos 1, menos 1 más 2 es, o 2 menos 1 es 1, por 1/3 nos queda 1/3. Acá sí se complica tal vez un poco. 1/3 más 1/2, ¿cuánto va a ser? 2 sextos. 2 sextos. 5 Cinco sextos. 5 sextos. sextos. 5 sextos, eso sí. 5 sextos. No, 5 sextos. A ver. Sí, profe. Sí, entonces estaba mal el resultado acá. 1/2 más 1/3. Esto podemos hacer como un denominador 6. Un 6 sexto, dividido 2 obviamente. es 3. 3 acá, más 6 dividido 3 es 2. Sí, da 5 sextos. El que escribió el resultado, ahí hubo un error. Ah, no, perdón, porque el resultado no lo escribimos acá, lo escribimos... No escribí el resultado. No me acuerdo. A ver si teníamos acá... Bueno. Perdí el resultado, perdón. Yo puse 5 sextos, profe. Ah, bien, entonces está bien. No, esto es el numerador. Bien. 5 sextos. 5 sextos por 1/3. ¿Cuánto sería? 5 sobre 18. 5 sobre 18. Es hacer 3 por 6. El numerador queda igual. Y abajo queda 18. Y acá si hacemos la resta, ¿cuánto nos da? Menos 13 sobre 18. Exacto, menos 13 sobre 18, que ya es el resto que habíamos encontrado anteriormente. Acá, menos 13 sobre 18. Entonces, finalmente el resultado nos va a quedar como menos 3x cuadrado, porque es una potencia menos, más x, más 5 sextos sin la x, más menos 13 sobre 18 dividido x menos 1/3. Esto es lo mismo que habíamos escrito antes, ¿no? Menos 3x cuadrado más Sí. x más 5, sí. Sí, está perfecto. Bueno, a quien no le haya dado,
A ver, revisar, tal vez faltó ordenar. Es muy importante ordenar los valores. Si no, pudo haber alguna resta, algún problema con alguna resta o una multiplicación. Mucho más que eso no hay. ¿Para qué nos sirve el teorema del resto? Para saber si hicimos bien la división por Ruffini. ¿En el examen, profe, nos va a pedir verificar con el teorema del resto? ¿O- No, pero si lo verifican saben que están bien y tienen un puntito. Profe, consulta. Sí. En el teorema de resto, viste que suplantaste la X por un tercio. ¿Es porque es el número del divisor? No entendí. Exacto, con el signo cambiado. Ah, ahí va. Es justamente lo que dice acá. X menos A uso A y X más A uso menos A. Reemplazo Esto cada solo X se aplica para Ruffini, o sea, no. solamente para Ruffini o solamente para el caso que está siendo dividido por X más A o X menos A. Que sería el mismo motivo por el que podríamos hacer Ruffini. Si de repente me olvido cómo se hacía Ruffini y me acuerdo cómo se hace la división normal, puedo hacer la división normal y también comparar el resto. Los dos caminos llevan al mismo. Tres curiosidades más sobre el universo de Harry Potter. La mayoría de la gente no. Bien, ¿alguien está escuchando noticias sobre Harry Potter? Guarda que está cancelado Harry Potter porque la autora es homofóbica o algo así. Igual ahora apareció una demanda y parece que la van a descancelar. Capaz que quería hablar del Consulta, Hogwarts profe. Legacy, el nuevo juego. Sí, ¿quién quiso hacer una consulta? Perdón, había quedado un poco atrasada hoy con el principio de la explicación. Pero, perdón. Sí, diga. No te estamos escuchando. Profe, una consulta. Ahora sí. Bueno, Un segundo que la compañera va a preguntar algo. Se hizo la división, puso el 1/3, que es el número por el cual se va multiplicando, exacto, como positivo. Sí, siempre con el pero signo cambiado. siempre con el signo cambiado, o sea que si Exacto. fuese positivo va a negativo. Exactamente. Listo, eso era, Como gracias. por ejemplo acá lo teníamos positivo, lo usamos negativo. Sí, justo ahí La fue regla de que... Ruffini, hay que hacer lo que dice la regla. No queda otra. Ok, eso era lo que no había escuchado justo. Perfecto. Mateo, ¿había preguntado algo? Sí, entonces cuando se hace la T y se hacen los dados multiplicados, se hace la operación que diga el número arriba. Por ejemplo, el más 2 se hace de suma. Sí, acá en realidad es como si tuviésemos un más cada vez que vamos a hacer la operación. Es como poner acá, más, y es 2 más menos 1. Ah, entonces siempre se suman. No es como Siempre la se división que suman. siempre se restaban. Exacto. Ah, ahí va. Gracias, profe. Sí, el Ruffini termina siendo mucho más sencillo por eso también. Bien. Vamos a hablar ahora de potencia cuadrada y cúbica. Vamos a recordar un poco cómo funcionaba la potencia. Recordemos que la potencia es distributiva respecto al producto. Si yo tengo A por B por C elevado a un número n, esto es lo mismo que decir A a la n por B a la n por C a la n. En la multiplicación, así como en la división, podemos distribuir la potencia. Nosotros ya lo habíamos visto esto con fracciones, donde si yo tengo 2/3 al cuadrado, es lo mismo que decir 2 al cuadrado dividido 3 al cuadrado. Lo mismo estamos diciendo acá con que es distributiva. Si hubiese una suma, no podría ser esto. Solamente cuando hay multiplicación. El signo de una potencia es positivo si el exponente es par. Si tengo menos 2 al cuadrado pasa a ser 4 positivo. Es igual al signo de la base si el exponente es impar. Si es al cubo, si es a la quinta, si es a la séptima, voy a respetar el signo. Menos 2 al cubo, hago el 2 al cubo y el signo que tenía el 2 se mantiene. Entonces, pares se hace siempre positivo
impares, respeta el signo original. Bien, cuadrado de un binomio, ya lo habíamos visto. A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b. El 2 por a por b podría estar en el medio. Vamos a ver el cubo. Bien. La base, digamos, de dónde viene la fórmula para el cubo de un binomio es multiplicar 3 veces un binomio. De ahí obtenemos este valor, que va a ser a al cubo más 3 por a cuadrado por b, más 3 por a por b cuadrado más b cubo. Fíjense que en los extremos tengo el primer valor al cubo y el segundo valor al cubo, y en el medio hago 3 por uno de los valores al cuadrado, por el otro sin la potencia, más 3 por el anterior sin la potencia, por b al cuadrado. Reglas mnemotécnicas, busquen formas de poder recordarlo. Si no me acuerdo cómo es la fórmula para el cubo de un binomio, multiplico 3 veces ese binomio. Profe, Sí. ¿por qué el a y el b quedan al cuadrado? Bien. Prepárense para la respuesta. No, era un chiste. Y bueno, pero es válida la pregunta. Si yo tengo a más b por a más b por a más b, ¿qué va a pasar? Nosotros ya sabíamos que estos dos nos iban a dar a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Bien, me voy a ahorrar esa parte. Lo dejo entre paréntesis y lo multiplico por a más b. ¿Qué hice acá? Como tengo 3 binomios, vamos a decir, 3 binomios que se multiplican, la forma ideal de hacer esto sería multiplicar los dos primeros y después el resultado multiplicarlo por el tercero. Porque si no, se haría un quilombo hacer una distributiva con esto. No nos vamos a meter en esa parte. Si tengo que multiplicar varias cosas, multiplico las dos primeras y el resultado la multiplico por la siguiente, y el resultado lo multiplico por el siguiente, y así. ¿Qué va a pasar acá? A al cuadrado por a va a ser a al cubo. Más 2 por a por b por a va a ser 2a cuadrado por b. B al cuadrado por a va a ser más a por b al cuadrado, o b al cuadrado por a, es lo mismo. Y ahora voy a multiplicar por b. Vamos a hacerlo como siempre hacemos con diferentes colores. A al cuadrado por b más a al cuadrado por b. 2ab por b más 2ab al cuadrado. B al cuadrado por b más b al cubo. Y ahora vamos a reducir. El a al cubo se queda, es a al cubo. Acá tengo 2 veces a cuadrado b. Y acá tengo una vez más a cuadrado b. Entonces tengo 3 veces a cuadrado b. Y acá tengo una vez ab cuadrado, y acá tengo 2 veces ab al cuadrado. Entonces, más 3 veces a por b al cuadrado, más b al cubo. Y lo que nos queda es exactamente lo mismo que teníamos acá. Espero que eso responda esa pregunta. ¿Cómo aplicamos esto? Sí. Para esto recomiendo respetemos signos. Vamos a agarrar, por ejemplo, x menos 3 al cubo. Importante el paréntesis. Veamos cuánto nos da esto. X va a ser a y menos 3 va a ser b. Entonces nos queda x al cubo más 3a, que era x, 3x cuadrado, por b, que es menos 3, más 3 por a, que es x, por b, que es menos 3 al cuadrado, más menos 3 al cubo. Es importante acá respetar el signo, recomiendo usar paréntesis cuando lo colocamos. Acá lo único que estamos haciendo es reemplazar cada letra por el valor, respetando el signo. A es igual a x y b es igual a menos 3.
Pongamos el signo, el paréntesis, porque no es lo mismo decir 3x cuadrado por menos 3 que decir 3x cuadrado menos 3. Ahí ya se transforma en una resta y desaparece la multiplicación. Bien, ahora simplifico. La x cubo queda como x cubo. Acá más por menos queda el menos. 3 por 3 es 9x cuadrado. Esto se va a hacer positivo porque está al cuadrado, la potencia es par. Entonces esto va a quedar como 3 positivo. Perdón, como 3 por 3, 9, 9 positivo. Por 3, 27, 27x. Y acá tengo al cubo. Recordemos que si está en una potencia impar, respeta el signo, es menos. 3 al cubo es 27. Y ahí termina el ejercicio. ¿Dudas con el cubo de un binomio? Todas. Es recordar la ecuación, la fórmula, que es la que tenemos arriba, y reemplazar las letras por los valores que tenemos en A y en B. Sobre esto hay ejercicios para que puedan resolver. Así que bueno, quedaría practicar, no queda otra. Profe, Esto si igual no le si lo vemos- molesta, Dígame. si no le molesta, ¿puede explicarlo de vuelta por última vez? Sí, parto de la ecuación, no voy a explicar de dónde viene la ecuación. Nuestra fórmula para el cubo de un binomio es, tengo a más b al cubo, que va a ser igual a al cubo, o sea, el primero al cubo, más 3 por el primero al cuadrado, por el segundo, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Entonces, cuando voy a resolver, tengo x menos 3, uno va a ser A y el otro va a ser B. ¿Cuál agarro como A y cuál agarro como B? Sería indistinto. Podríamos hacerlo al revés y vamos a obtener el mismo resultado. En este caso, yo tomé a X como A y a B lo tomé como menos 3. El signo es importante, hay que respetarlo. ¿Bien? Si acá hubiese una suma, B sería 3 positivo, pero como es una resta, B es 3 negativo. Y lo que hacemos es reemplazar. Tenía la A, pasa a ser X al cubo. Tengo 3 por A, que es X, ya lo pongo al cuadrado porque es una X. Por B, que era menos 3, reemplacé la B por un menos 3. Más 3 por A, que es X, o sea que queda 3 por X. Por B, que era menos 3, pongo menos 3 al cuadrado. Más B, que era menos 3, lo pongo entre paréntesis, al cubo. Después simplemente es reducir, X cubo queda así. 3 por menos 3 es menos 9. El X cuadrado queda, porque no puedo hacer nada con eso. Más menos 3 al cuadrado es 9, por 3, 27 positivo. Queda la X, que no podemos sacarla. Más menos 3 al cubo. Recordemos que potencia impar, respeta el signo, queda menos. 3 al cubo es 27. Bueno, Enrique, de última, después va a quedar la grabación. Ya con internet ahí mucho no podemos hacer, lamentablemente. ¿Se entendió ahí entonces el cubo del binomio para aquellos que no se les desconectó el Zoom? Claro, o sea, que de alguna manera término A y B al final, al principio y al final tiene que ser al cubo, y A y B se intercambian el cuadrado, por así decirlo. Exactamente. En un primer término va el A y en el segundo término va el B. Sí, eso sería como una especie de regla mnemotécnica, para poder acordarse cómo es la ecuación. Claro, por eso digo que sería más fácil hacerlo así. O sea, acordarse Recordarlo así. así, digamos, sí. O tatuárselo. Plan B. No, ni pedo. No, gracias. Pero no, la ecuación de la entropía. Esa sí está para tatuársela. La ecuación de la entropía es la que indica en termodinámica que no se puede viajar al pasado. Yo la quiero. Bueno, potencia de un binomio, esto no vamos a... Potencia de un monomio, el monomio, como todo se está multiplicando, y tengo aplicado el cuadrado, le puedo aplicar el cuadrado a cada uno. Esto es tal cual lo vimos en la propiedad distributiva de la potencia,
Como todo se está multiplicando, puedo distribuir esa potencia. Esto nos puede servir, sí, para comentar. Si yo tuviese 2x al cuadrado, es importante recordar que a la x también le afecta al cuadrado. Esto sería 2 al cuadrado por x al cuadrado, o sea, 4x cuadrado. Y si tuviese, ¿qué pasa si tengo 4x cubo a la cuarta? ¿Qué número nos quedaría? $256. 256, hermoso número. ¿Y la x? ¿La x con qué potencia nos va a quedar? ¿A la séptima? Ahí nos dicen a la 12ª. A ver. Recordemos que si yo tengo x cuadrado, x cubo por x cuadrado, ¿qué pasa con las potencias? ¿Se suman? Se suman. 3 más 2, esto sería x quinta. Ahora, si tengo potencia de potencia, ¿qué pasa con las potencias? Sumar no se suma, porque sumar es para la multiplicación. ¿Se multiplican? Se multiplican. Quedaría 3 por 4, que es 12. X a la 12ª. Guarda con eso que ahí muchas veces uno se confunde. En la multiplicación se suman, en la potencia de la potencia se multiplican. Bien, y eso recordando en realidad las propiedades de la potencia que ya vimos en la unidad 1. Así que eso fue repaso del repaso. Bien, vamos a ver casos de factoreo. Vamos a arrancar con el factor común. ¿Qué es el factor común? Y me voy a ir a los complementarios para agarrar un ejemplo. Acá. Punto 7, factorizar aplicando factor común. Vamos a agarrar el ejercicio F. Fíjense, está la letra A. Podría ser una X, podría ser una H, podría ser una J. En este caso, si lo llamamos, si le ponemos un nombre a la función, por ejemplo, que sea F en A. ¿Por qué? Porque nuestra variable va a ser A. Igual a 5A cuarta menos 10A más 15A cubo más 20A cuadrado. Sí, mis A van a parecerse a la letra U la mayoría de las veces. Así funciona. Bien, ¿qué hacemos en el factor común? Buscamos qué tienen en común todos los valores. Y acá, para casos de factoreo, va mucho el razonamiento. O sea, esto es quemar el cerebro, ver el ejercicio muchas veces, identificarse con el ejercicio, sentirlo, disfrutarlo, vivir esa pasión por la matemática hasta poder encontrar qué hay en común con todos estos números. ¿Que son divisibles por 2? No, el 5 no es divisible por 2. Entonces... ¿El 5? 5, sí, pero no es el único. ¿Que todos tienen A? Y todos tienen A. Esta parte de factoreo me interesa si pueden prestar atención, especial atención, sobre todo lo que es factor común por grupos, porque ese razonamiento de intentar interpretar esto va un poco de la mano con un pensamiento lógico. Entonces, llegar a hacer que el cerebro pueda empezar a trabajar este pensamiento lógico les va a servir a futuro también en la carrera. No es lenguaje de programación, es matemáticas, pero al final el procesamiento va muy de la mano. O eso dicen los psicólogos. Bien. Entonces, vamos a ver qué tienen todos en común. En primera instancia, todos dijeron son divisibles por 5. 5 es divisible por 5, 10 es divisible por 5, 15 es divisible por 5 y 20 es divisible por 5. Bien. Mi primer número como factor común
es 5. La misma palabra nos lo dice, factor común. Factor nos referimos al número con la incógnita y que todos tienen en común. Si nos fijamos tenemos a cuarta, a cubo y a cuadrado. Todos tienen a. Entonces puedo agarrar el a. Cuando yo agarro la variable, siempre voy a agarrar la variable de menor valor o menor potencia. En este caso está elevado a la 1. ¿Por qué agarrar el de menor potencia? Ahí vamos a ver. Una vez que encuentro el factor común, lo que voy a hacer es a cada término dividirlo por ese factor común. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hubiese puesto factor común a al cuadrado, el a a la 1 no lo puedo dividir por a cuadrado. Porque me queda en el divisor o potencia negativa, que no aplica para casos de factoreo. Por eso agarramos siempre la menor potencia y que todos tengan en común. Y arrancamos. Voy a dividir 5a a la cuarta por 5a. 5 dividido 5 es 1. A la cuarta dividido a es a al cubo. Menos, respeto el signo porque este es positivo, menos 10 dividido 5 es menos 2. A dividido a queda sin a. O a la 0, ¿no? 1 menos 1 es 0, no iría a la a. Sigo. 15 dividido 5 es 3, más 3. A al cubo dividido a es a al cuadrado. 20 dividido 5 es 4, entonces nos queda más 4. A al cuadrado dividido a nos da a. Fíjense que ahora estos valores ya no tienen nada en común. Si estos valores tuviesen algo en común, significa que el factor común que elegí no era el mejor y podría haber elegido algo superior. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo esto, si en vez de resolverlo así, ponía factor común 5. Nada más, sin la a. Entonces resolvía y esto me iba a dar a a la cuarta menos 2a más 3a al cubo más 4a al cuadrado. Y si me fijo acá, todos estos tienen en común la a. O sea que a mi factor común le podría haber agregado la a. Que sería justamente lo que hicimos arriba, ¿no? Pero esto es ¿por para qué dice que, perdón, ¿por qué dice que el 5A que se eligió no sería el mejor factor común? No, este sería el mejor. Puse otro Ah. ejemplo donde usé 5 nada más. No le puse la a. Listo. Esto es para ejemplificar qué pasa si elijo mal el factor común. Vamos a agarrar un ejercicio más. El J. Profe, Profe, perdón, consulta. ¿Podría volver al curso anterior? Sí. Lo que hizo fue dividir todo, o sea, cada uno de los factores de los términos adentro por 5 por A. Exactamente. Ah, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Y ese sería el resultado final ya? Sí, este será el resultado final. Ok, No el de gracias. abajo, que este estaría mal, el de arriba. Claro. Gracias. Bien, acá tenemos otro ejercicio, hermoso ejercicio. Y acá tendríamos que buscar factor común. Bien, con las letras, sencillo, todas tienen P y Q, entonces podríamos hacer factor común con esas letras. Ahora, los números, ¿tendrán algún factor común? Y la única forma de saberlo cuando tengo fracciones es poner todos con la misma base. Voy a agarrar base 6. Entonces, el 25 sobre 6 ya lo tengo. Este 5 medios lo voy a pasar a denominador 6. Pongo 6 abajo. Esto sería 15 sextos, ¿no? Sí. Y voy a hacer lo mismo con el 10 tercios. Pongo un 6 abajo. Y esto sería 20 sextos, ¿no? Sí. Bien. Fíjense que los tres numeradores son divisibles por 5. ¿5 sextos sería el factor común?
¿sería divisible por 5/6? Es una buena pregunta. Vamos a probar. 15 sobre 16 dividido 5/6. Esto que va a ser igual a 15/6 por 6/5. Cancelo el 6 con el 6. Esto se transforma en 3. Este se va y esto es igual a 3. Veamos con el 20/6. Esto igual ya nos indica que en todo funciona. Pero igual lo voy a poner para que podamos visualizarlo. Dividido 5/6. Ya sabemos que con el primero va a dar 3. Así ya voy anotando también los resultados. Esto es lo mismo que decir 20/6 por 6/5. El 6 se va con el 6. 5 con el 20 queda 4. Esto es igual a 4. Y vamos con el último. Esto era 25/6. Si lo divido por 5/6 es lo mismo que 25. 25/6 por 6/5. El 6 se va con el 6. 5 con el 25 queda 5. Esto es igual a 5. Los tres son divisibles por 5/6, bien como dijo el compañero. Entonces. Profe, consulta, ¿por qué hiciste 15 sobre 6, perdón, 15 dividido 6, 20 dividido 6? ¿De dónde sacaste el Porque 15? necesito que todos tengan el mismo denominador para poder compararlos. Claro, pero ¿de dónde salió el 15, el 20? Ah, y eso cuando transformamos una fracción. Transformar 2/5 a algo que tenga denominador 6. ¿Cómo lo harías? Esto es muy parecido cuando buscamos el común denominador. Al denominador lo multiplicaste por 3, entonces al numerador también. Claro, fíjense, 5 medios, pongo el 6 abajo, 6 dividido 2 me da 3, por 5, 15. Lo mismo con 10/3. Pongo denominador 6, 6 dividido 3 es 2, por 10, 20. Ah, listo. Dale, gracias. ¿Qué pasa? Como todos tienen diferentes denominadores, a simple vista, yo no sé que 5 medios y 10/3 son divisibles por 5/6. Porque al tener diferentes denominadores es más complicado que lo visualicemos. Entonces, al final, bueno, mejor. Pongo mismo denominador, quedan todos con 6. Encontramos los valores y vemos que todos tienen en común el 6 de abajo y que todos los de arriba son divisibles por 5. De ahí obtenemos el 5/6. Hicimos recién cada una de las divisiones y encontramos que el primero nos va a quedar 3, el segundo 4 y el siguiente 5. Eso, como no me alcanza el pizarrón, ya dejo los resultados ahí arriba. Bien, dijimos 5/6 como un denominador. Nos falta ahora la parte de las incógnitas. Todas tienen P. Bien, voy a escribir la P. Todas tienen Q. Escribo la Q. Ahora, ¿qué potencia le pondríamos a la P? 3. 3 porque es la menor potencia de la P. ¿Y en Q? 4. 4. 4 porque es la menor potencia. Uno es 4, el otro es 5, el otro es 6. La menor es 4. Y ahora abro paréntesis y empezamos. Ya habíamos visto que 5 medios dividido 5/6 es 3. P quinta dividido P cubo, o mejor dicho, le resto 3 a P quinta, me va a quedar P cuadrado. Q4, o sea, 4 menos 4, la Q se va a ir. Q cuarta dividido Q cuarta es 1. Más, ya dijimos que 10/3 dividido 5/6 es 4. P cuarta dividido P cubo es P. Q quinta dividido Q cuarta es Q. Más, ya dijimos que era 5, el resultado de la división. P cubo dividido P cubo se va a la P. Q sexta dividido Q cuarta nos da Q cuadrado. Siempre que tengamos incógnitas y todos tengan esa incógnita en común, en alguno de los términos desaparecen las incógnitas. En este término, como la Q es cuarta y esta Q es cuarta, esta Q se va a terminar yendo. Fíjense acá no hay Q.
Y P cubo, en esta que está el P cubo, acá se terminó yendo la P. Si me hubiese quedado la P acá o la Q acá, significa que podría haber agarrado una potencia más grande. Bien, ¿logramos entender factor común? Sí. Más o menos. También para saber si hicimos bien el factor común bien, además de que no haya nada en común, si yo hago la multiplicación de esto con todo lo que está en el paréntesis haciendo distributiva, deberíamos obtener el resultado original. Siempre puedo volver al paso anterior. O lo escribimos en Wolfram y vemos qué nos dice. Bien, habiendo entendido el factor común, vamos al factor común por grupos. Más rebuscado, mucho más rebuscado. Vamos a agarrar el ejemplo. Bien, factor común por grupos, y acá va a haber que prestar atención, es mucho más complicado que el anterior. Así como antes encontramos el factor común para los términos que teníamos, y es un solo valor el factor común, acá lo que vamos a hacer es buscar el factor común de todos separados, digamos. Para aplicar factor común por grupos, lo primero que hay que saber es que tengo que tener una cantidad de términos pares. Si la cantidad es impar, hay casos en los que se puede hacer, pero sería muy rebuscado. Vamos a ver si en los complementarios por grupo. Fíjense, tengo 4 términos, 4 términos, 4 términos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, cantidad par. 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, cantidad par. 4 términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. 1, 2, 3, 4. Fíjense, siempre cantidades pares. Bien, entonces, primer detalle, la cantidad de términos tiene que ser par. ¿Por qué tiene que ser par? Porque yo voy a usar la mitad de esos términos para un factor común y la otra mitad de los términos para otro factor común. Y ahora tendríamos que analizar. Veamos. Fíjense que estos dos términos tienen en común que los dos son divisibles por 2. Este no, y este sí. Pero el 3 y el 6, los dos son divisibles por 3. Ahí ya tengo algo que me los está separando. Además, estos dos tienen la I en común. Y estos dos tienen la U en común. Vamos a ver después de que yo podría tomar diferente igual estos grupos y nos daría el mismo resultado. Ya vamos a llegar ahí. Bien, ¿qué hago ahora entonces? Voy a resolver primero dos factores comunes. Voy a agarrar los dos primeros por un lado. Voy a poner acá factor común. ¿Qué voy a agarrar? Bien, el 2, porque los dos son divisibles por 2. Y la I, porque los dos son divisibles por I. Abro paréntesis, empiezo a dividir. 2 dividido 2 es 1. Y nos queda x cuadrado el primer término. Y el segundo término nos va a quedar más 2, z cuadrado. Vamos con el siguiente. Más. Acá, ¿qué tenemos en común? El 3. ¿Qué más tenemos en común? La U. Abro paréntesis. 3ux cuadrado dividido 3u nos va a quedar x cuadrado. Más 6 dividido 3 es 2. U dividido u es 1. Y nos queda z cuadrado. Detalle muy importante en el factor común. Los dos paréntesis tienen que ser iguales. Si los dos paréntesis no son iguales, está mal el factor común por grupos y no puedo continuar. Sí o sí, los dos paréntesis tienen que ser iguales. ¿Bien? Por las dudas. Los dos paréntesis tienen que ser iguales. Profe, le hago una consulta. Sí, los dos paréntesis iguales, si esa es la pregunta. Diga. ¿Qué número puso al lado de la Z? Disculpe. ¿Cómo? ¿No? ¿Al lado de la Z? Sí, 6 dividido 3 es 2. El de la izquierda, disculpe. Y si los dos paréntesis son iguales, también es un 2. Bien, ¿cuál es el siguiente paso en el factor común?
voy a unir a los dos factores que encontré en un paréntesis. 2i más 3u. Y este paréntesis, que es igual las dos veces, lo pongo al lado. X cuadrado más 2z cuadrado. Y ahí tendríamos entonces un factor común por grupos. ¿Dudas hasta acá? ¿También se selecciona la incógnita con menor exponente? Sí, sí, igual que en el factor común que vimos recién. Mismo concepto, digamos. Creo que Mariano iba a preguntar algo. Bueno, nos quedamos con el silencio. Bien, ahora, vamos ¿Y a ahí ver qué terminaría? cosas. ¿Cómo? Ahí terminaría en 2i más Sí, sí, 3. ahí termina. Parece que no es tan complicado. El tema es encontrar cuáles tienen en común, porque acá yo ya lo tengo ordenado. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese agarrado diferentes factores comunes? A ver, ¿qué hubiese pasado si yo esto lo reordeno? Lo voy a ordenar para que puedan verlo en realidad. Y hubiese puesto 2x cuadrado y lo juntase con más 3ux cuadrado. Y después agarraba el 4y z cuadrado más 6u por z cuadrado. Yo acá podría trabajarlo con que estos dos tienen la x cuadrado en común. Entonces hago factor común x cuadrado. Y nos va a quedar acá 2i más 3u. Más. ¿Y acá qué puedo agarrar en común? El 4 y el 6 son divisibles por 2. Y tengo z cuadrado en los dos. Z cuadrado. Y entre paréntesis nos quedaría acá entonces 2i más 3u. Yo después junto el x cuadrado con el 2z cuadrado. Nos queda x cuadrado más 2z cuadrado. Por lo que tengo en los paréntesis que se repite, 2i más 3u. Fíjense que tomé diferente los factores, lo agrupé diferente, pero al final el resultado es el mismo. Fíjense, x cuadrado lo tengo acá, más 2z cuadrado lo tengo acá, 2z cuadrado. Y el otro lado que tenía 2i lo tengo de este lado y el 3u lo tengo acá. Entonces, en el factor común, por grupos, yo podría tomar de dos formas diferentes los conjuntos que agrupo por lo que tienen en común. Y en los dos casos vamos a llegar al mismo resultado. Lo importante es que lo que hay entre paréntesis sea igual. ¿Bien? ¿Dudas ahí con el factor común por grupos? Genial. Bien, 8:25, vamos a terminar hoy en horario. Profe, Sí, dígame. ¿se puede ordenar? Así como el resto de las cosas que venimos viendo, ¿se puede ordenar? ¿O no es ¿El necesario? resultado? No, el ejemplo que dio, si lo hubiésemos ordenado, ¿hubiese sido diferente? Yo acá lo acomodé, en realidad lo ordené de esta forma para poder mostrarles cómo tomé los nuevos grupos. ¿Recomiendo ordenarlo? Porque es más fácil visualizarlo después cuando estoy haciendo las operaciones. Porque no es lo mismo hacer factor común con el primero, con el tercero, que en el medio seguro cuando hago la división agarré el segundo, porque nos saltamos, eso es cuestión de la mente. Más fácil tenerlos ordenados y trabajar debajo de cada uno. Eso como recomendación. ¿Hace falta ordenarlos? No. El resultado se puede ordenar y son dos paréntesis, no hay mucho que ordenar igual. No sé si eso responde la pregunta. Sí, 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 gracias. Genial.
¿Alguna otra duda? Profe, sí. ¿Qué pasaría o se sigue el mismo procedimiento si en vez de signos más tenemos restas en todos los términos? Bien, con las restas hay que tener cuidado. Vamos a agarrar algún ejercicio con restas, factor común por grupos. Vamos a ver qué pasa si tengo... Vamos a agarrar el F. Hoy estamos a full con la letra F. Bien, si nos fijamos acá, tendríamos que ver, el 15 y el 6 son divisibles por 3. El 10 y el 4 son divisibles por 2. Bien, podemos agarrar eso. A ver... Voy a ordenarlo diferente para mostrarles una cosita. Voy a agarrar 10x cubo más 15x cuadrado menos 4x menos 6. Quiero que hagamos una cosa. Estos dos tienen en común que son divisibles por 5 y que tienen la x cuadrado. Hago el factor común, esto nos va a dar 2x más 3. Y acá puedo tener el factor común 2. Más 2, hago factor común. 4 dividido 2 es 2x, es negativo, así que va el menos. Y menos 6 dividido 2 es menos 3. Ahora, fíjense que los dos paréntesis no son iguales. ¿Están los mismos valores? Sí, pero en uno está positivo y en el otro está negativo. Entonces no nos sirve, acá estamos haciéndolo mal. O sea, no resultaría en un factor común por grupos. ¿Qué hago en este caso? Bien, en vez de factor común 2, uso factor común menos 2. Y esto va a hacer que los valores acá se hagan positivos. Y ahora que son positivos, los dos son iguales. 2x más 3 es igual a 2x más 3. Finalmente nos quedaría entonces 5x cuadrado menos 2 por 2x más 3. Profe, pero solamente hay que cambiar el signo. O sea, solo eso. En este caso sí, para que se cumpla la igualdad de los dos paréntesis. Sí. No es que cambie el signo. Uso como factor común un número negativo, podríamos decir. Profe, o sea que, digamos también, como vos decís, viste que los paréntesis tienen que ser iguales, o sea, como habías dicho antes, eso nos va a servir para comprobar si realmente, digamos, vamos avanzando bien por el ejercicio, ¿no? También. Sí, además el método especifica que tienen que ser iguales. Claro, ok, ok, perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Perdón, profe, yo de nuevo. Si hubiese agrupado 10x al cubo menos 4x, o sea, Hagámoslo, hagámoslo. Ok. Creo que van a querer dejar de hacer preguntas porque me pongo a explicar todo, tal vez. Es lo contrario a lo que debería pasar. Bien. 10x cubo menos 4. ¿Qué tenemos en común? Los dos son divisibles por 2. Factor común 2. Y tienen la x en común. Abro paréntesis, 10 dividido 2 es 5x cuadrado. Menos 4 dividido 2 es 2. X dividido x queda sin x. Más, el 15 y el 6 son divisibles por 3. Y no tienen x en común, así que va sin la x. Abro paréntesis, 15 dividido 3 es 5, x cuadrado, menos 6 dividido 3 es 2. 5x cuadrado menos 2 es igual a 5x cuadrado menos 2. Entonces ahora agrupo 2x más 3 por 5x cuadrado menos 2. Mismo resultado. A ver. No, sí. Podríamos poner a los dos negativos y jugar con los signos, pero no voy a ir por ahí porque se va a confundir. Mismo resultado. Lo único que quería destacar acá es que este valor, el factor común que tomamos,
fue un valor negativo para que los paréntesis puedan ser iguales. Profe, Sí. vos al 2 lo dividiste por 10, ¿no? Hice 10 dividido 2, porque es mi Y factor dividido común. 2. ¿Y la X por qué está al cuadrado y no al cubo? ¿Y x cubo dividido x cuánto es? X cubo dividido x. ¿Cuánto nos da? ¿Qué pasaría con las potencias? X a la 2. O sea, Las potencias se restan. 3 menos 1 nos queda x al cuadrado. ¿Quedó claro? sí, profe. Bien. Bien, genial. Entonces, con lo que venimos viendo de los ejercicios que están en el cuadernillo, todavía acá, ¿qué nos queda ver? Quedan 3 casos, 4 casos de factoreo. Fraccionarias. Bueno, simplificación, esto lo venimos trabajando, sumas y restas, y ahí terminaríamos. En la página 25 podríamos hacer el punto 1, ya lo pueden hacer, el punto 2 pueden hacerlo, el 3 también, el 4 también, el 5 también, el 6 también, el 7 ya pueden hacerlo, el 8 es factor común y el 9 es factor común por grupos. Hasta el punto 9 podrían realizarlo, nos quedan poquitos, son 3 ejercicios. Y de los complementarios, el 1 lo pueden hacer, el 2 pueden hacerlo, el 3 también, el 4 también. Recuerden descargarlo nuevamente del campus, que el 4 lo modifiqué para que no tenga fracciones. Importante, de paso para que no sea el pedo del laburo que hice hoy. El 5, Ruffini, pueden hacerlo. El 6, teorema del resto, pueden hacerlo. El 7, factor común, pueden hacerlo. Y el 8, factor común por grupos, pueden hacerlo. Recuerden de los casos que sean divisiones, si tienen 2 variables, no lo vamos a hacer, eso lo vamos a sacar. Bien, y acá también, bueno, acá ¿cuántos ejercicios? Uy, acá tenemos un montón de ejercicios. 16 ejercicios. Bien, tienen para practicar cualquier cosa, mismo que el fin de pasado anterior, cualquier duda me mandan mail o WhatsApp, estuve respondiendo a bastantes dudas, creo que hasta el sábado a las 3 de la mañana estuve respondiendo. No hay ningún problema, vamos a dejar acá de compartir. Bien. Creo que con esto estaríamos, vamos a cortar la grabación.